Vamos a continuar, muchachos. Estábamos hablando y viendo el ejemplo de Marta. El tema es cómo gobernamos el enojo. Y entonces estábamos leyendo el versículo de la Biblia que está en Lucas 10:41, en donde el Señor le dice a Marta, Marta, estás preocupada y estás molesta. Entonces, porque son por demasiadas cosas, le dice el Señor Jesús a Marta. Entonces, si recuerdan y hacen memoria de lo que se había dado en esa situación, Marta tenía un sentimiento de enojo, de molestia, de estresada, de preocupada, porque resulta de que María, que era su hermana, no le ayudaba con lo que tenía que hacer en la casa. Y a diferencia de María, quien sí se había involucrado para poder ordenar todo y poder preparar todo, había sido Marta. Y el Señor Jesús le dice a Marta, ¿sabes qué, Marta? De repente con mayor confianza, porque ellos eran amigos, ¿verdad? ¿Sabes qué, Martita? Estás enojada por demasiadas cosas. Y ese jóvenes es algo que puede generar en nosotros molestia, puede generar ese sentimiento de enojo, es de querer hacer muchas cosas, demasiadas cosas. Este sentimiento de enojo se puede dar porque resulta de que no somos a veces buenos para poder programar, para poder planificar. Y al no tener esa capacidad de planificar, terminamos molestándonos, terminamos angustiándonos porque no podemos hacer las cosas. Entonces, resulta de que uno puede sufrir mucho enojo al ver injusticias que uno mismo planificó mal. No sé, y yo les voy a volver a repetir lo que les decía al inicio. Miren, este tema del enojo es tan complicado que para mí es quizás un área en la cual yo tengo que trabajar, en la que definitivamente tengo que mejorar. Yo no sé, amado hermano, si usted padece del enojo, pero si usted, al igual que yo, padece del enojo, bueno, la Biblia nos enseña, y ahora yo le voy a leer este versículo que está aquí en la palabra de Dios, con relación a gobernar el enojo. Mire, Salmo capítulo 37 y versículo 8. Grábeselo. Mire, si ustedes como de esas personas que se enojan rápido, bueno, yo le invito a que se grabe de memoria este versículo y que se lo memorice. Salmo 37, 8. La Biblia dice, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. El mismo versículo en otra versión, que es la palabra de la Biblia, Dios habla hoy, perdón, que es la que de este lado también, dice, Biblia Dios habla hoy, dice, deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dígale al hermano que tiene a la par, hermano, no se enoje, dígale. No enoje, Carlitos. No esté enojado a la reunión, dice el Señor que no te enojes, dígale. Dice el Señor que no te enojes. Dice el Señor que no te enojes. Porque si te enojas, vas a empeorar las cosas. Y miren, no se lo dice el hermano que tiene a la par, lo dice la Biblia. ¿Decimos amén? Amén. ¿Cuántos querían que Dios le hablara en esta noche? Amén. Bueno, yo le repito, en lo personal, yo siento que Dios me ha hablado muchísimo con esta palabra.
Y usted va a decir, hermano, pero yo a usted lo conozco, yo a usted lo veo, yo veo que usted viene los lunes, usted predica y bueno, o sea, hasta chistes se echa aquí con nosotros y yo no veo por ningún lado que usted sea enojado. Sí, pero pregúntele a mi esposa. Pero pregúntele a mi hija cómo soy cuando estamos haciendo las tareas. O pregúntenle a mis subalternos en el trabajo. Porque resulta que yo con ustedes llevo a compartir regularmente 1 hora y media, 2 horas al Proyecto Victoria y me voy. Y lo poco que usted conoce de mí es cuando yo le abro la Biblia y platicamos de lo que dice la Biblia. Pero realmente para conocer a una persona qué tan enojada puede ser, pues quién mejor que su cónyuge, ¿no? Usted, mire, usted ahí, hermano que nos está escuchando, que nos sintoniza, definitivamente puede ser muy alegre delante de sus amigos, pero vayan y pregúntenle a la mamá de usted a ver cómo es usted de carácter, cómo es usted de enojado. Algunos son como dice el dicho popular, ¿verdad? Son mecha corta, ¿verdad? Y con nada, pues ya rápido agarran velocidad y se exaltan. Pero lo que la Biblia enseña, jóvenes, y ese es el pensamiento que yo quiero transmitirles a ustedes en esta noche con la ayuda del Señor y sinceramente con todo mi corazón quisiera decirles a ustedes de parte de Dios, es de que tenemos que gobernar esa emoción del enojo. Tenemos que aprender a controlar el enojo, porque la Biblia dice que el que se enoja empeora las cosas. Y dígame usted si no es cierto. Uno enojado termina diciendo cosas, termina haciendo cosas, termina pensando cosas que uno no quería. Y entonces en vez de terminar una plática de la mejor forma, resulta que fue tanto el enojo que hasta culebras salieron de la boca de nosotros. Entonces miren, yo sé que ahí en el Proyecto Victoria esto no pasa. Es más, enojados ahí yo sé que no hay ni uno. Esto yo lo estoy predicando por los hermanos que nos escuchan ahí en las redes sociales. Pero ahí en el Proyecto Victoria todos son un pan de Dios. Pero miren, yo por ejemplo, como usted bien sabe, me gusta jugar bastante fútbol, ¿verdad? Siempre aclaro de que me gusta. Una cosa es que le guste a uno, otra cosa es que uno pueda, ¿verdad? Yo soy de los que me gusta. Entonces, jugando fútbol yo me puedo dar cuenta, yo siempre he creído de que el verdadero carácter de las personas sale en una cancha de fútbol. Y ahí es donde se le mide la sangre a las personas y uno puede ver en alguno de los casos, ¿verdad? Cómo se transforman en Hulk algunas personas, ¿verdad? Que usted las ve bien calladitas y todo, pero quizá alguien sin mala intención o como diría Chespirito, ¿verdad? Sin querer, queriendo, le metió un derechazo ahí en la mera chimpinilla, fue molestia y se enojó tanto que en ese mismo momento se levantó y se fue en contra del hermano que no hace mucho le estaba dando un abrazo. Hermano que quizás hasta convive en la iglesia y quizás son miembros del mismo equipo de trabajo, de danza, de adoración, de alabanza, quizás son los hermanos miembros de una misma iglesia, terminan peleándose. ¡Qué barbaridad! Dice, si yo ya me los había quitado a todos ya y me venís a rajar aquí y entonces te voy a imponer manos, le dice el uno al otro. No, pues imponeme si podés, le dice el otro, y terminan, hermano, ahí haciendo un relajo y lastimosamente dando mal testimonio en frente de los que están ahí. Miren, a veces ni los que no son cristianos pelean en la cancha de fútbol. Y los que somos cristianos terminamos jalándonos ahí los pocos pelos que tenemos algunos. Entonces, definitivamente si hay algo, hermanos, que tenemos que controlar es el enojo. Si hay algo que tenemos que aprender a gobernar es el enojo. ¿Dice amén? Amén. Dígale al hermano que tiene la barra, hermano, creo que hoy sí el Señor le está hablando. Dígale, creo que hoy sí me está hablando, dígale.
Oh, ¿quién me está hablando? Miren, yo sé que el tiempo está avanzando, pero realmente este es un tema largo, lo tenemos que continuar definitivamente, pero fíjense que estuve leyendo un poco en relación al enojo y hay daños, jóvenes, que el enojo provoca al cuerpo físicamente. Hay daños que el enojo le provoca al cuerpo. Por ejemplo, el, es una de las cosas que provoca el envejecimiento, que acelera el envejecimiento de las personas. Entonces, miren, hay hermanos que el hermano que tiene usted a la par no es que sea viejo. Lo que pasa es que de repente el hermano es medio enojón. Le estoy leyendo, mire, ahí le puse una imagen en la pantalla, pero lo que le estoy diciendo es real, está comprobado. Por ejemplo, que cuando, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se enoja? Mire, si en algún momento a usted le ha pasado este sentimiento, usted se va a poder identificar con esto. Miren, cuando una persona se enoja, resulta que el corazón bombea sangre con mayor rapidez y la envía a los músculos del cuerpo por si hay que correr o defenderse. Imagínense. ¿Cómo en lo interno ese sentimiento del enojo puede terminar dañando inclusive físicamente a nosotros? Nos puede terminar dañando. Otras cosas suceden, por ejemplo, cuando las personas se enojan. Se crean más plaquetas y se pone en marcha el sistema de inmunológico por si hay alguna herida en el cuerpo. Imagínense. ¿Qué más sucede? Bueno, se siente fatiga cuando alguien se enoja. Se siente mucha fatiga y se siente hambre. Así que ahí está el secreto para aquellos que solo con hambre pasan. De repente muchos se enojan, ¿verdad? También las paredes de las arterias se deterioran y la grasa acumulada se transforma en colesterol malo. Miren lo que sucede al enojarse. Ustedes saben que dentro de nuestras venas circula sangre, circula colesterol, ¿verdad? Y hay un colesterol que la gente lo cataloga y así es, ¿no? Como un colesterol que es dañino para el cuerpo. Entonces, resulta que las arterias se terminan llenando de ese colesterol malo a causa del enojo. Entonces, mire cuántas consecuencias pueden estarse dando porque uno se enoja. Entonces mire, dígale al hermano que tiene la par, hermano, usted me mira más viejo, dígale. De hecho, mire, si vemos lo contrario, ¿cuál es el sentimiento contrario al enojo? Alegría. Alegría. Y hay un estudio que dice que las personas entre más alegres son, más jóvenes se miran. Entonces lo contrario, obviamente, es esto que yo le estoy enseñando. Entre más enojón es uno, hermano, más viejo se mira, viejos se hacen. Entonces, definitivamente, si hay algo que tenemos que controlar es el enojo. Miren, ¿cuántas veces no hemos dicho cosas de las cuales después nos arrepentimos? Muchas. Cosa del enojo. Sí, yo estoy seguro que si pudiéramos retroceder el tiempo, en muchas de las cosas que no haríamos es enojarnos, por ejemplo, con nuestra cónyuge. Porque herimos a las personas con nuestras palabras cuando estamos enojados. Cuando uno se enoja, hace cosas que uno no tiene que hacer. Dice cosas que no tiene que decir. Por ejemplo, leía este pensamiento ahí en unas notas y dice, el enojo es un estado en el cual la lengua funciona más rápido que la mente. Imagínense. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que cuando estamos enojados, la mayoría de las veces hablamos y decimos sin razonar lo que estamos diciendo. Entonces, jóvenes, tenemos que buscar la forma para no enojarnos.
tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a no enojarnos. Y si en algún momento nos enojamos, bueno, tenemos que pedirle al Señor la humildad para poder llegar delante de esa persona que ofendimos e ir a pedir genuinas disculpas. No se vale pedir disculpas a medias, no se vale pedir disculpas solo por compromiso, sino que cuando uno va a pedir disculpas tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Decimos, Amén. ¿vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok. Miren, veamos un ejemplo de la Biblia. No sé cuánto vamos a poder ver ahora, pero ya van a ser las 7. Pero como a usted le gusta escuchar los versículos de la Biblia, creo que le vamos a dar hasta las 8 hoy, ¿verdad? No son bromas. Miren, Génesis 31-36. Libro de Génesis, capítulo 31, versículo 36. Dice la palabra del Señor. Entonces Jacob, ¿qué pasó con Jacob, hermano? Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob, a ver, y le dijo a Labán, miren, ¿qué les dije hace un momento? Cuando uno está enojado, ¿qué es lo primero que reacciona? ¿La lengua o la mente? La lengua. La lengua. Y cuando uno está enojado regularmente, hermanos, se equivoca al hablar. Por eso le aconsejan a uno que cuando está enojado cuente hasta 10. A algunos no nos sirve contar hasta 10, tenemos que contar hasta 1000, ¿verdad? Para poder pensar de mejor forma lo que vamos a decir. Entonces, se enojó Jacob y riñó con Labán y peleó con Labán y le respondió Jacob y le dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Mire, le voy a leer porque aquí puse otra versión que me gusta un poquito más y dice, entonces Jacob se enojó mucho y le dijo, ¿qué crimen cometí? ¿Cuál fue mi pecado para que vinieras en mi persecución? Entonces, si usted no conoce la historia, para empezar le recomiendo que la lea. En este tiempo que le queda, por favor, lea el libro de Génesis, capítulo 31, va a narrar toda la historia completa de lo que se estaba dando. Pues resulta que la Biblia dice que Jacob se había enojado con su suegro, Labán. Jóvenes, Labán era el suegro de Jacob. Quisiera preguntarles, no lo voy a hacer, pero usted no vaya a contestar ni amén, ni vaya a levantar la mano, ni diga nada, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros quizá en algún momento se enojaron con el suegro? O peor aún, con la serpiente, digo, con la suegra. Entonces, resulta de que muchas personas cometen el error de enojarse con los suegros. Entre paréntesis, hermano, yo le mando un cordial y grato saludo a mis suegros, son una bendición. Quienes me conocen saben muy bien que todos los chistes que yo hago de la suegra los hago con cariño, que amo a mi suegra como a una mamá, que la amo como ella sabe que yo la amo, ¿verdad? Todos los chistes que yo hago de suegra los hago por otros, no por la mía. Y también los que me conocen saben de que y mis suegros mismos saben de que son una bendición para mí. Miren, gracias a Dios tengo ese privilegio de tener una muy buena relación con mis suegros. Pero resulta que hay personas que se terminan enojando con los suegros. Jóvenes, hay algo, si hay un error que las personas cometen, es enojarse con los suegros. No podemos molestarnos con los suegros. No podemos. ¿Decimos amén? Amén. 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 No tengo otro. Los suegros son como los papás. Y para empezar, imagínense este proceso que le toca que vivir a los suegros. Los que por años prepararon a una hija. Usted sabe lo que implica el estudio, dedicar tiempo, prepararla, instruirla, forjarla en un buen camino, cuidar de una hija,
prepararla, que darle todo lo necesario para que esa persona pueda formarse en la vida, para que después llegue un bandido como usted ha de conocer a unos, ¿verdad? Solo a llevarse a la hija. Y para empezar se la llevan con engaños, se la llevan con mentiras. Ahí le andan prometiendo a la muchacha, a la jovencita, no te preocupes, le dice, yo te voy a poner lavadora, le dice. Lo que no le dicen es de que de apodo se lo va a poner a la pobre muchacha. Entonces, terminan engañándola de tal forma que se la llevan solo para vivir una vida complicada. Entonces, los suegros sufren esa separación de que se llevan a la hija o en algunos casos a los hijos, ¿verdad? Salen de la casa. Para que después venga este todavía y se moleste con el suegro. Entonces, miren, lo que estaba sucediendo aquí en esta historia, lo que pasó fue que Labán también era un bandido en esta historia. El suegro de esta historia era un suegro tremendo. Este suegro le había dicho a Jacob, mire, para empezar, le había cambiado el salario en varias ocasiones. Jacob trabajaba para Labán. Miren, Jacob definitivamente era un bandido, pero Labán era peor. Ahí sí se le cumplió a Jacob, la van a pagar, le dijeron a Jacob, y le salió peor. Porque resulta que la Biblia dice que Jacob se enamoró de una de sus hijas, de Raquelita. Jacob trabajó para poder ganarse el amor de Raquelita, pero resulta que a la mera hora Labán lo engañó y no le dio a Raquel, sino que le dio a la hermana Lea. Mira, Jacob, lo que yo no te dije, le dijo, es de que la ley aquí enseña de que de primero se casa la mayor y la mayor es Lea, así que aquí está Lea. Y ni modo, imagínense, al Jacob le tocó promoción 2 por 1. No se llevó solo a una, sino que se llevó a las 2. No se llevó a 2 ni a 3, se llevó a 4. A ese pobre sí se le complicó el asunto. Entonces, miren, hay enojos dentro de las familias que terminan siendo problema. Jóvenes, si hay algo que tenemos que controlar y tenemos que tener el cuidado, es de mantener el cuidado entre esa relación que hay entre familia, entre los suegros específicamente. Si alguien en medio de nosotros o alguien de los hermanos que nos está escuchando nos dice, ay hermano, yo gracias a Dios no tengo suegra todavía. Sí, ahorita no tiene, pero va a tener. Y cuando usted tenga, la pregunta es, ¿y cómo va a tratar a su suegro? ¿Y cómo va a tratar a su suegra? Pues la respuesta es fácil. Tiene que tratarlo como le gustaría que su cuñado trate a su mamá o trate a su papá. Aquí es la parte en donde todos ustedes tenían que gritar, amén, gloria a Dios, y levantar sus manos, ¿verdad? Pero es la ley de la siembra y la cosecha. Así como ustedes traten a sus suegros, bueno, así tratar también a sus papás. La ley de la siembra y la cosecha. Ahí tiene que haber una buena relación entre suegro y yerno, entre suegra y yerno, entre nuera y suegro, entre nuera y suegra. No sé por qué, miren, la verdad les digo, no sé por qué, pero la historia, hasta chistes hay de las suegras. O sea, algo tuvo que haber pasado. No sé por qué la relación de los suegros con las nueras o con los yernos termina siendo tan cruel. Y les digo, no sé por qué, porque en mi caso, pues gracias a Dios, eso no se hace, sino que se da todo lo contrario, pero si de algo tenemos que tener cuidado, jóvenes, es de tratar bien a nuestros suegros. Y poder tener esa relación de familia que nosotros debemos de forjar. Miren, también es mantener la relación de los suegros, que resulta que en los tiempos, por ejemplo, que nosotros estamos viviendo en la actualidad, en la mayoría de los casos, son los suegros que cuidan a los hijos.
porque estamos viviendo unos tiempos tan complicados en los cuales tanto esposo y esposa, a ambos cónyuges, les toca que salir a trabajar a los dos. Y bueno, los retoños, los hijos, quedan a cargo o bajo la administración, ya sea de una suegra o de un suegro. O sea, es necesario tener una buena relación. No podemos enojarnos con los suegros. Y los que son suegros no pueden enojarse con sus yernos, con sus nueras. Ahí tenían que decir amén otra vez ustedes. Amén, amén. Hay que mantener una muy buena relación. De que no lleve solo regalos, solo sorpresas cuando está de novio a la suegra, ¿verdad? Y al suegro, sino que lo haga, que sea un buen hábito, que sea una buena costumbre para usted mantener esa buena relación. Amén. Okay. Continuemos. Jueces capítulo 19 y versículo 1. Miren los temas del enojo. Jueces capítulo 19 y versículo 1. En ese tiempo en el que Israel no tenía rey, hubo un levita. Para los que lo saben, para los que no lo saben también, los levitas eran el equivalente a los pastores, eran las personas encargadas de aplicar la ley, ¿verdad? Eran los sacerdotes, ¿de acuerdo? Eran los que, si algo estaba mal ahí en el pueblo, bueno, lo llevaban delante de los levitas, porque no había rey en ese entonces, ¿verdad? Y este levita que vivía en las montañas de Efraín, ese hombre tenía una concubina que era de la ciudad de Belén, en el territorio de Judá. Versículo 2, y aquí me llama la atención, y yo quiero platicar con ustedes esto. Pero un día, la concubina, ¿cómo dice esta versión? La concubina Se enojó con él, con el levita. Miren, el levita tenía una concubina, pero cierto día la concubina se enojó con el levita y regresó a la casa de su papá en Belén, de Judá. La mujer se quedó con el papá durante ¿cuántos meses? 4. 4 meses, ok. Aquí, jóvenes, quisiera poder ver el enojo desde el punto de vista matrimonio. Definitivamente, enojarse en el hogar no trae nada bueno. Y el Salmo dice, ¿sabes qué? No te enojes, porque te va a ir peor. Así, ¿se recuerdan que así decía el Salmo? No te enojes, porque te va a ir peor. Ahora, esta versión que yo le acabo de leer es la Biblia, palabra de Dios para todos. Mire cómo dice la Biblia Reina Valera del 60. Jueces capítulo 19 y versículo 2. Y su concubina, ¿cómo le dice la Biblia? Le fue infiel. Esta versión ya no dice que se enojó, sino que esta versión, al igual que la mayoría de las versiones en la Biblia, dicen que la concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Ok, ¿por qué razón? ¿Por qué razón no debemos de enojarnos en el hogar? ¿Por qué razón no debería de haber enojo entre esposo y esposa? Para empezar, miren, aquí no dicen que era la esposa del levita, sino que habla de una concubina. En ese entonces la ley permitía tener no solo esposas, sino tener concubinas. Y una concubina, miren, al día de hoy sería el equivalente a tener una relación no de matrimonio, sino una relación de, le llaman unión libre. Si alguien en la actualidad tiene una relación de unión libre, la Biblia dice que eso es como que tuvieras una concubina, no es tu esposa. ¿Vamos claros hasta ahí? Amén. No voy a preguntar, pero si hubiera alguien en medio de nosotros que tiene dudas, hermano, fíjese que yo tengo muchos años de vivir, es más, yo hasta tengo ya 4 hijos con mi esposa o mi mujer, suelen decir algunos, ¿verdad? Pero yo no estoy casado. Y hermano, y yo no sé, ¿usted qué cree? ¿Me caso o no me caso? Dicen todavía.
sea, como que tuvieran una relación de 2 semanas. 4 hijos ya, hermano, ya 60, 40, 50 años encima y todavía preguntan si se casan. ¿Qué están esperando para correr a casarse? Pero si alguien no está casado con una persona, la Biblia enseña de que esa persona tiene una concubina. Ok, esta pareja que la Biblia narra, dice que ella, y ojo con el dato, jóvenes, dicen que ella se enojó y la otra versión dice que ella le fue infiel. Resulta de que la mayoría de las infidelidades en los hogares nace a causa de un enojo. Ojo con esto, hermanos, ustedes que están solteros. Miren, por esa razón es tan importante escoger bien a su futura esposa. Tómense el tiempo, jóvenes que están en una relación no me gusta llamarle noviazgo, pero en ese proceso de selección, de amistad larga, tómese el tiempo para poder evaluar bien cómo es su futura esposa. Porque si usted no ve bien las cualidades que usted anda buscando en ella, miren, no se vaya a molestar después. Porque usted de novios miraba que a ella le gustaba ir a las discos y usted no iba. Porque usted de novios miraba que a ella le gustaba mucho, se le doblaba muy fácil así el codo para empinarse, la verdad, y a usted no le gustaba. Entonces, corre el riesgo. O al contrario, hermana, si usted ve en un hermano, en un varón que quiere, que le está pretendiendo para que usted sea su esposa, usted ve características que después le van a generar problemas a futuro, es mejor que no lo haga. La Biblia enseña que eso es un yugo desigual. Como vivimos en una sociedad machista, una sociedad en donde prevalece el machismo, resulta de que en nuestras sociedades, y nosotros lastimosamente algunos fuimos criados bajo ese concepto, bajo ese ejemplo, y tuvimos y nos tocó vivir quizá algunos casos de nuestro propio testimonio, en donde papá llegaba enojado del trabajo, enojado de la calle, enojado de tener, quizá fue a beber con los amigos y se burlaron de él ahí mientras él estaba bebiendo y llegó enojado. ¿Con quién creen que se llegó a desquitar? Con la esposa. Y fue, miren, y el papá bandido, lame platos, 7 suelas, golpea la pie de atleta y todo lo que ya nosotros sabemos, ¿verdad? Tan enojado iba que no se pudo desquitar con los amigos ahí, sino que se fue a desquitar con la señora. Tiene la señora, después con ese enojo en su corazón, transmite el enojo. Y genera esa secuencia, esa transmisión del enojo. El papá con la mamá, el papá viene enojado porque el jefe lo regañó. El jefe regaña al papá, el papá enojado va y se desquita con la señora enojada se desquita con los hijos enojados se desquitan con los hermanos menores enojados se desquitan con el firulais, y todo termina siendo una cadena. Pero como les decía, estamos en una sociedad en la cual regularmente, digo regularmente porque he escuchado de casos que es lo contrario, son los hombres que golpean a las mujeres, ¿verdad? Llega enojado el varón y la golpea físicamente. Pero muchachos, miren, hermanos varones que nos están escuchando, tienen que tener cuidado porque hay un golpe que da la mujer que no es un golpe físico, pero es un golpe que duele más que cualquier golpe, y ese golpe es la infidelidad. Entonces, miren, si la mujer
sabe realmente cómo enojarse en contra de los hombres. Y aquí hay un ejemplo de la Biblia. Definitivamente en los matrimonios ambos podemos abrir puertas, tanto los varones como las mujeres. Pero en este ejemplo de infidelidad de una mujer a causa de estar enojada con su esposo, con su marido, con su cónyuge, en este caso era una unión libre. Pero resulta que algo hizo el varón y llegó enojado, transmitió, y ella enojada se desquitó de la forma en la que más le dolía al varón. Que el Señor nos ayude, hombre, a controlar nuestro enojo. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder controlar el enojo. Les vuelvo a repetir, soy el primero que me apunto para poder pedirle al Señor que nos ayude a controlar nuestro enojo, porque el enojo efectivamente no edifica nada, sino que al contrario termina siendo un problema para los hogares. Mire, vamos a ir concluyendo aquí. Le repito, el tema de gobernar el enojo es un tema muy amplio. Lo podemos continuar el próximo lunes, pero me interesa que ustedes puedan considerar, que puedan evaluar que si hay algo que no edifica, es el enojo. Y el salmista claramente decía, no te exaltes, no te molestes, deja el enojo, no te enojes, porque si te enojas vas a empeorar las cosas. Entonces, ahí en donde está usted, hermano, yo quisiera pedirle de que cierre sus ojos, de que hagamos una oración para dar por terminado al menos esta primera parte de esta enseñanza. Y que de la forma en la que usted considere pueda darle las gracias a Dios. Que ahí en su silla usted pueda tener palabras de agradecimiento al Señor y agradézcale porque nos da la oportunidad de en medio de esta situación de crisis poder meditar en la palabra de Dios. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias en esta noche porque tú nos permites, Señor, a poder entender que tu palabra enseña, Señora, que nosotros no debemos de enojarnos, que debemos de gobernar este sentimiento del enojo. La palabra dice que hay que airaos, mas no pequéis. Tenemos que saber controlar, Señor, este sentimiento del enojo. Ayúdanos para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podamos entender que este sentimiento del enojo no edifica en nada para nosotros. Ayúdanos a ser gobernadores de este sentimiento, de esta emoción, Padre, para que podamos hacer las cosas tal cual a ti te agradan y de la forma correcta. Bendigo la vida de los muchachos en el Proyecto Victoria, bendigo la vida de los hermanos, de los familiares, de los seres queridos, Señor, que nos sintonizan por estos medios. Enviamos palabras de bendición a donde ellos están, para todo aquel, Señor, que al igual que mi persona necesita trabajar con este sentimiento del enojo. Ayúdanos para que podamos gobernarlo por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor les bendiga. Por favor, salude al hermano que tiene la par. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Me da mucho gusto verle. Que Dios le tenga con bien, que Dios le guarde. Y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo día lunes. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Jairo. Bendiciones. Que el Señor les bendiga, muchachos. Que estén bien.